Y entonces estos estereotipos, estas creencias, estas camisas de fuerza, digo yo, estas normas, estas restricciones que nos van planteando el cómo ser, el cómo sentir, el cómo comportarnos, van teniendo efecto y tienen efecto desde muchos lugares, no solamente desde las familias, decía yo, no solamente desde los espacios escolares, no solamente desde los iguales, también en las leyes. También las normatividades, la norma social nos va diciendo cómo hacer, en dónde hacer. No solo vamos a ver las canciones o los cuentos o las películas, también la norma. Estas son las normas del siglo XIX. El adulterio del marido será causa de divorcio solo en ciertos casos. La razón de esta diferencia, que a primera vista parece injusta, es la de que si bien bajo el aspecto moral la falta es la misma de hombres y de mujeres, bajo el aspecto social es menor la del marido. La falta no es tan grave si el infiel es el hombre que si es la mujer. Hay sin duda mayor inmoralidad en el adulterio de la mujer, mayor abuso de confianza, más notable escándalo y peores ejemplos para la familia, cuyo hogar queda siempre deshonrado. Esta es la parte expositiva del Código Civil del Distrito Federal y Territorio de Baja California en 1870. ¿Qué les parece? Entonces, ¿qué doble rasero se dice? ¿Qué doble moral se juega con que sí se vale para unos y que no se vale para otras? Como si la falta, dice aquí, la falta no es tanto moral, malo para los dos, sino social, porque hay más inmoralidad en el adulterio femenino. Es interesante, si ustedes, y les invito a que se acerquen a la historia nos da muchos ejemplos de cómo las cosas van cambiando, de cómo se instauran en un momento y lo que cuesta de trabajo que cambien en unos casos, en unos temas. Este es uno de los temas bien difíciles, pero la historia nos hace unos ejemplos maravillosos. Este es otro de los ejemplos. ¿Por qué las mujeres se vestían de hombres? Por ejemplo, en la Revolución Mexicana. Que no podían, y ustedes se saben una que seguro lo están pensando, doña Sor Juana Inés de la Cruz, que para poder acceder a sus libros tuvo que vestirse de hombre porque los estudios superiores, los estudios, la literatura estaba solo designada a los hombres. No estoy hablando ni de otro país ni de tanto tiempo atrás, solo un siglo atrás. Bueno, para ustedes es muchísimo, en términos de la historia es nada. Bueno, las mujeres en la revolución para poder participar se tuvieron que vestir de hombres. Hay varios ejemplos de mujeres que solo vestidos de hombre combatieron, fueron fuertes, fueron valientes, hicieron todo lo que se supone que tenían que hacer y cuando terminó la revolución se volvieron a poner sus enaguas y hasta muchos años después fueron condecorados, porque en dos casos particulares ellos pidieron ser condecorados como hombres, porque ahí se tuvieron que comportar como hombres. ¿Por qué? Porque una sociedad hay cosas que no le permite, según los estereotipos de género, a unas y sí les permite a otros. Las mujeres jugaron roles históricos muy importantes en la revolución. Esta es una imagen muy bella. Los revolucionarios van a caballo, las mujeres van caminando y cargando, y esta no trae además las, ¿cómo se llaman estas? Donde llevan los cartuchos, ¿no? Las cartucheras, pero igual le participaron como todos. Me encanta esto. En 1910, don Ricardo Flores Magón hace una proclama de equidad, y podría ser del 2010, pero no, es de 1910, y decía don Ricardo Flores Magón: compañeras, no temáis la catástrofe, vosotras construís la mitad de la especie humana, y lo que afecta a esta afecta a vosotras como parte integrante de la humanidad. Si el hombre es esclavo, vosotras lo sois también. La cadena no reconoce sexos, la infamia que avergüenza al hombre os infama de igual modo a vosotras. Eso decía don Ricardo Flores Magón en 1910. En 1910 podría ser una proclama, en donde lo que dice es: todos y todas tenemos los mismos problemas, las mismas necesidades, vayamos trabajándole juntos y juntas, no nos separemos. No hay una guerra entre los sexos, eso es algo que tenemos que empezar a entender. Ni tampoco hay víctimas ni victimarios, ni tampoco hay revanchas, revanchadoras y revanchados. No se trata de esto, se trata realmente
de que tengamos las mismas condiciones y posiciones para la toma de las decisiones. ¿Qué nos da condición? Condiciones de vida y con ello posibilidades de un acceso distinto, la educación. Que nos preparemos, que las mujeres asistan a la escuela. Hoy en el mundo entero, en México en particular, el dato y en el Distrito Federal, de todos los analfabetas, 2/3 partes de los analfabetas son mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que las mujeres tienen un menor acceso, aunque vayan, cuando ya vemos las cifras en primaria, en secundaria, hasta la entrada en ciertas carreras, las mujeres están asistiendo, pero apenas hay que subir un poquito más y se nos cruza la vida reproductiva, dejamos. Virginia Woolf, acérquense a Virginia Woolf. La mujer necesita su propia habitación, su propio espacio. Una habitación propia se llama el libro, acérquense a él. Y lo que muestra es esto, la necesidad de leer, la necesidad de instruirnos para después tener derechos, hombres y mujeres informadas, somos hombres y mujeres que participamos ciudadanamente en la exigencia de nuestros derechos. Es importante la preparación. Y se los dije hace un momento y lo repito ahora, ¿no nos parecen los estereotipos camisas de fuerza y obstáculos al crecimiento del desarrollo y del logro de los proyectos de vida? ¿Qué tal que yo quiero ser ingeniera? Vamos a ver los datos de la ingeniería. ¿Qué tal que yo, alguien, hombre, quiere ser, en lugar de doctor, quiere ser enfermero? ¿Por qué no? ¿Por qué no hacer esto que quiero hacer sin que tenga una camisa de fuerza, un estereotipo que me detiene? En un libro que hicimos López en el 2006 decía, a principios de 1900 en nuestro país, y aunque también se aprendían nociones básicas de aritmética, conteo y nociones de ciencias, una niña escuchaba desde muy pequeña que debía aprender a coser, a bordar, a cocinar, a ser servicial maternal, etcétera, etcétera. Vamos a ver atributos y roles de género. Estas, y no eran otras, las actitudes valoradas y propias de las chicas bien educadas. Por fortuna, las cosas han cambiado. Hoy nuestros papás, nuestras mamás quieren que estudiemos, quieren que nos preparemos, quieren que crezcamos, quieren que ganemos otras opciones. Esta es una lectura, solo se las platico, de una mujer que iba en el campo, en una escuela, en plena sierra tapaneca, de 11 años de edad, y bueno, tenía carencias, mugres, nos dice, y muchas necesidades familiares. Había batallado con los bichos del día y la noche. Su nariz tenía siempre una como vela escurrida todo el tiempo, un moco grande. Y aún así llegaba a la escuela, y un día su maestro en un trabajo les pregunta ¿qué quieren ser cuando sean grandes? Y Leticia dice, levanta su mano muy contenta en su turno, le dan el turno y dice con voz firme, yo quiero ser doctora. Y una carcajada insolente se escuchó en todo el salón. Mi labor en esa escuela, nos cuenta el maestro, terminó, se fue, siguió el tiempo, su curso, después de 15 años, va por esos mismos rumbos a otras actividades. Y en el autobús se presenta, se pone junto a él una señorita vestida de blanco y le dice, maestro, ¿me recuerda usted? Me preguntó eso, yo la volteo, la veo y ella me dice con voz firme, yo soy Leticia y soy doctora. O sea, lo logró, pero bien pocas mujeres en esas condiciones lo logran, tendríamos que lograrlo más. Y en esa medida tendríamos mayores posibilidades. Entonces, se nos pone la camisa de fuerza, las creencias, los mandatos, los modelos, y se nos atribuyen cualidades. Y se dice entonces, las niñas han de ser dóciles, dependientes, inseguras, sensibles, hogareñas, delicadas, tiernas, afectivas. Los niños han de ser valientes, independientes, seguros, razonables, inquietos, aventureros. Y ya está. Tengo el modelito de a dónde aspiro porque tengo la cualidad como me debo comportar, pensar y sentir. Entonces se nos unen estereotipos, atributos y luego vamos a ver y roles de género. Porque nos dicen qué tenemos que hacer y cómo seremos valorados. A las niñas de Barbies y a los niños de Supermanes. Ellos todopoderosos, nosotras muy delicaditas y muy lindas. Princesas. Esta es una imagen bellísima. Principios de siglo y las niñitas en la escuela, ¿no?
con sus vestidos bien difíciles. ¿Quién puede con un vestido como este treparse a los árboles? Nadie. Estos son estos atributos: pasivas, débiles, sensibles, tontas, y los hombres activos, fuertes, insensibles, distantes, inteligentes. Yo digo que no son sino atributos humanos y que todas y todos podríamos y deberíamos acceder a aquellos con los cuales nos vaya bien la vida, podamos ser más respetuosos, más felices, más gozosos, ciudadanos participativos y participativas. Lo femenino ha sido valorado como inferior. Con los datos que yo les comentaba, es clarísimo. Lo biológico, lo cultural, lo económico se convierte entonces en desigualdad social, en discriminación y en inequidad. Que hay una diferencia biológica, nadie lo niega. Tenemos cuerpos diferentes, capacidades físicas también distintas, aunque se pueden entrenar. No hay duda que hay diferencias biológicas, sin duda. El asunto es que lo cultural y lo económico, todas estas diferencias se convierten en estas desigualdades sociales. Al final en discriminación, y todo esto es inequitativo. Y la pregunta es, ¿y cómo varía en cada cultura? Porque hay lugares donde sí se vale. Hay una película muy buena, igual y ya la han visto, véanla si no, de un niño que quiere ser bailarín, Elliot. La vida de Elliot, creo. Y el niño quiere ser bailarín y llega a ser bailarín, pero no sin antes tener que enfrentarse a todos los obstáculos y todos los enojos de su padre, de sus hermanos, porque no se vale. O cuántas mujeres quieren ser futbolistas. Pero bueno, resulta que cuando ya lo logran, pues nunca hay un campeonato mundial del tamaño y de la talla y de los millones de dólares y de euros invertidos como en los campeonatos de hombres, no en el de las mujeres. ¿Y qué creemos entonces? ¿Qué les digo? Los atributos no son hereditarios. No es que me nacen con el gen del atributo pasiva. No es que me nacen con el gen del atributo valiente si soy hombre. No, no son hereditarios, no son genéticamente adquiridos. Son asignados socialmente. Los atributos no son características, son asignaciones. Me dijeron afectivamente cómo me he de comportar. Me dijeron cómo me he de sentir y entonces me lo asignaron y me la compré. No son hereditarios, no son genéticamente adquiridos, son socialmente asignados. Y me dan roles, me dicen además mis atributos, con qué estereotipos de género, femeninos o masculinos, y qué funciones son aquellas, qué papeles sociales son los que tengo que cumplir para corresponder a lo femenino o lo masculino. Estos son los roles de género, funciones y papeles distribuidas de manera jerarquizada, y lo que vale más y lo que vale menos. Y depende, ¿no?, de qué cosas vamos a ver. Nos ponen, la imagen es preciosa, ¿no? La mamá cansada, seguro ya fue, ya trabajó fuera y ahora viene y cuida al niño, y no son sino resultado otra vez de comportamientos adquiridos culturalmente que definen qué actividades, qué tareas y qué responsabilidades tienen hombres y mujeres. Nos han dado roles, y yo me pregunto si para los hombres no es bárbaro el rol de ser el proveedor. Pues siempre hay que ser el proveedor, si hoy cada vez más mujeres trabajamos, y como está la situación económica en nuestro país, hoy hay que juntar nuestros sueldos pocos y miserables y se hará un sueldo más o menos adecuado. Nos dicen qué actividades tenemos que desempeñar, a qué tenemos que jugar, a qué tareas nos tenemos que dedicar. Nos toca ser mamás, y las mamás además son las proveedoras no solo de la comidita, que es menos importante. Yo digo que en estos roles maternos hay cosas que no se perdonan, nadie las ve, pero cuando no hay catsup, o no hay cornflakes, o no hay papel de baño, ¡qué barbaridad! Pero si eso te tocaba, ¿no? Es como si eso solo fuera un rol, la de cuidadora de la casa, la de cuidadora del bienestar físico y emocional de los demás. Son muy importantes pensarlos, y nos han propuesto como roles femeninos cocinar, se me movieron, lavar, planchar, coser, limpiar el hogar, tender las camas, el cuidado y la crianza. Y como roles masculinos, ser proveedor, desarrollar actividades fuera del hogar, proteger a la mujer, a los hijos, seducir. La pregunta es, actualmente, en todo lo cotidiano, en cualquier lugar, se los pregunto a ustedes, ¿qué mensajes de qué roles tienen que jugar?
cómo se tienen que jugar y en dónde se tienen que jugar. Pregúntenselo. Un momento deténganse consigo mismas, consigo mismos y vean qué roles les han asignado la sociedad.